al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Gracias Galo, gracias Cristina. A pocas horas de concluirse el 2022 y prácticamente los 2 años del gobierno del señor Guillermo Lasso, vamos a hacer una evaluación, un balance de lo que ha sido este año y también las perspectivas que pueden perfilarse para el 2023. Para lo cual doy una cordial bienvenida a mi invitada de hoy, aquí en nuestro estudio, a la socióloga Natalia Sierra. Ella es académica, es docente y pues también es activista de los derechos humanos. Natalia, buenos días, bienvenidos a GAFA TV. ¿Cuál es su lectura, Natalia? La lectura de este 2022 en lo político, en lo social, en lo económico, y cuál es el desempeño del señor Guillermo Lasso en este segundo año de gobierno. Bueno, buenos días. A ver, yo creo que hay una percepción en la sociedad, no en toda, obviamente nunca hay una totalidad, pero en una gran parte de la población, de ahí las encuestas, ¿no?, de baja popularidad de este gobierno, es que hablan de Estado fallido, yo diría de gobierno, ¿no? Es como que no hay gobierno, no existe, es la sensación que se tiene, ¿verdad? Y es por todo el desate de la violencia, no solo en las cárceles, sino en las calles, ¿verdad? Es porque hay un crecimiento de los procesos de empobrecimiento en el país, de desempleo, de falta de oportunidades, hay una fuerte migración, ¿no es cierto? Los jóvenes, la gente se está yendo del país, es decir, porque no encuentran aquí una posibilidad. Y yo creo que eso tiene que ver con que no hay política gubernamental incluso yo iría más allá, ¿no? Hay una desinstitucionalización del Estado fuerte, que en gran parte tiene responsabilidad de este gobierno. Ahora, el asunto es que a veces piensa que esta especie de gobierno fallido es porque es inepto, y puede ser, pero yo creo que va más allá. O sea, me parece que hay una transformación a nivel económico del paso de la hegemonía de un capital, de una oligarquía más agroexportadora, ¿no?, que ha sido la fuerte en este país, los grupos de poder fuertes, el capital agroexportador, el capital comercial, hacia un capitalismo mafioso, ¿no es cierto?, que no crece solo en el país, está creciendo en el mundo, que es el capital criminal, que se llama, el capital ligado a los negocios ilegales, pero que es un capital ilegítimo, ilegal, criminal, pero que se imbrica con el capital legítimo, o sea, legal, más que legítimo, legal. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico, toda la sociedad pone atención, inducida por los medios de comunicación y por el propio gobierno, enfoca el problema en el microtráfico y en el tráfico, ¿no?, pero sobre todo en el microtráfico, donde ahí se expresa la violencia de este tipo de capital, ¿no?, y donde uno puede ver a lo que uno podría decir casi los esclavos de este capital, que son los pequeños distribuidores que además son adictos, ¿verdad? Pero no se enfoca en el lavado, ¿no es cierto? Porque este capital, claro, tiene un ciclo, pues, ¿no?, producción, circulación, distribución, consumo, ¿verdad? Y ahí se genera el valor, el capital. Pero ese capital, como es ilegal, no puede entrar a la economía si no es a través de lavado. Y nunca se habla de los espacios, de los negocios que lavan, porque para lavar dinero tiene que ser un capital legal. Y por donde más se lava dinero, no solo aquí, sino en el mundo, es por el sistema financiero. El saldo negativo del gobierno del señor Lasso, no porque lo digamos nosotros, lo que le dice nuestra entrevista, las encuestas así lo reflejan, pero mucha gente dirá que somos injustos. ¿Hay algún saldo positivo del gobierno del señor Lasso, Natalia? No creo. Y no creo que es un problema solo de ubicar en él. O sea, sí, él es un problema porque no da respuestas a las demandas de la sociedad. Pero creo que es un momento global. Es decir, yo siento, y es mi percepción, que en esta transformación que se aceleró con la pandemia, la articulación ideológico-política internacional a la que pertenece el señor Lasso está transformándose. Entonces, como que no hay dirección. Yo no creo que en estricto sentido él tenga una política neoliberal, por ejemplo. Creo que hay rezagos de eso. Creo que hay una imposibilidad de una política clara
desde la derecha, porque todavía a nivel de lo que sería la derecha global se está transformando. Entonces no hay dirección, entonces aparece como un desorden, de hecho es un desorden. Lo que tenemos aquí es un desorden que además es aprovechado más por el capital ilegal. Una anarquía a propósito, llamaríamos de pronto, Yo ¿verdad? diría más un anarcocapitalismo, ¿no? Más que anarquía, es un anarcocapitalismo porque se puede confundir con el anarquismo y eso es otra cosa. Es una especie de capitalismo absolutamente caótico, ¿no es cierto?, donde la acumulación de capital se da sin registrar ni los propios parámetros y leyes de la democracia burguesa. Yo decía anarquía no en el sentido de doctrina política, ¿no? Sino de desorden, sí, de desorden en ese sentido. Natalia, con esa perspectiva, con esa visión, con esa percepción, ¿cómo recibimos al 2023? Con elecciones seccionales, con una consulta popular. ¿Cuál es el panorama, así brevemente, Natalia, para luego entrar a otros temas? Mira, yo creo que la consulta popular del gobierno busca básicamente la criminalización de la resistencia social a nombre del combate al crimen organizado. Porque nosotros vemos, y la historia reciente nos dice, que el crimen organizado trabaja de la mano con grandes poderes económicos legales. Entonces no hay ninguna intención de acabar con las organizaciones criminales, por lo que decía anteriormente, están imbricadas. Entonces esta consulta, a nombre de, obviamente, porque hay una manipulación política, lo que busca es generar condiciones de represión brutales a la resistencia popular. ¿Por qué? Porque obviamente en las condiciones actuales de un crecimiento de la acumulación de capital y un crecimiento, yo no digo de la pobreza, sino de la miseria, producto de esta acumulación que se vio después de pandemia, ¿no? Va a haber resistencia popular porque es obvio, porque no, la gente no puede simplemente sentarse a esperar la muerte, ¿no es cierto? Porque no tiene trabajo, porque no tiene comida, porque no tiene futuro, ¿verdad? Entonces, obviamente que va a haber un avance de la resistencia. Natalia, yo he visto en redes sociales que Natalia Sierra dice no a la consulta popular, con el riesgo de que se encasille, se etiquete de que los que digan no, y aún más públicamente, son narcotraficantes, son narcoterroristas y están imbrincados, utilizando tu palabra, con los grupos delictivos. ¿Cuál va a ser los escenarios entonces en esta campaña, en esta consulta popular, para aquellos que están por el sí y aquellos que están por el no? Mira, la gente habla de ser inteligente, de pensar la consulta desde la razón, de analizar. Debería ser así, pero no funciona así. Hay una cosa que se llama la realpolitik, la política de lo real, que no funciona con honestidad, no funciona con lo que se llama con un principio de ni de verdad ni de veracidad. Es decir, sabemos que tras de una consulta de un gobierno que además está plenamente anclado con los grupos de poder, en este momento diría yo más mafiosos porque el capital financiero es mafioso, ¿verdad? Obviamente tiene intereses y entonces estas consultas son mañosas, no son consultas honestas, ¿no es cierto?, que buscan mejorar las condiciones de un país, son mañosas porque a través de manipular los problemas más álgidos de la sociedad, como por ejemplo ahora la violencia ligada al narcotráfico, ¿no es cierto?, a propósito de ese problema grave que tenemos, manipulando ese problema, quieren, ¿no es cierto?, reformar cosas en beneficio de sus propios intereses y para poder reprimir a la sociedad. ¿Por qué digo esto? La política contra las drogas, la guerra contra las drogas lanzada por el Estado norteamericano ya hace más de 40 años y reconocida por ellos fracasó. Obama fracasó, que la guerra contra las drogas no sirvió, ¿verdad? No sirvió. Y Petro se lo dijo en la cara, ¿verdad?, en el discurso de las Naciones Unidas. Vayamos avanzando, vayamos avanzando. ¿Existe en el Ecuador, en este gobierno, presos políticos? Claro. ¿Quiénes son los presos políticos? ¿Por qué están presos estos políticos? Si es que es afirmativa la respuesta, Natalia.
Yo estoy absolutamente segura que existen presos políticos, estoy viviendo eso. Además, no solo son los 9 chicos guevaristas que están procesados, hay compañeros ecologistas que están con procesos judiciales, hay compañeros ecologistas que están presos, hay compañeros que defendían la naturaleza, como el caso de Víctor Guayas, que fue masacrado en la cárcel de Guayaquil y era un defensor de la naturaleza. Ese es un preso político. Si los presos políticos obviamente que existen porque es aquellas personas, ¿no es cierto?, que eso, que te decía que ya no aguantan, o sea, que ya es una infamia lo que hacen las élites económicas y obviamente entran en procesos de organización, es decir, cualquier rato con estas consultas, si dan paso, ojalá la sociedad recapacite. Por ejemplo, tranquilamente le podrían acusar a Leonidas Issa de terrorista y encerrarle. Tranquilamente podrían acusar a cualquier persona que habla en contra del gobierno, ¿no es cierto?, de terrorista, encerrarle y extraditarle. Claro, el gobierno tiene ese discurso, ¿cierto? Ese relato del terrorismo. Claro, de que Issa, por ejemplo, de Leonidas Issa es terrorista. Leonidas Issa, pues nosotros podemos tener no discrepancias político-ideológicas con él, pero él es un dirigente del movimiento más grande de este país, del movimiento social y político más grande de este país, que es la CONAIE. Y hay que respetarle porque es ese movimiento nacional que ha decidido que él sea su presidente. Entonces, ¿qué busca el gobierno? Es decir, a toda organización social, a todo líder social, a todo dirigente social, ¿no es cierto?, que se levanta para reclamar, porque además de nuestra Constitución tenemos el derecho a la resistencia, ¿no es cierto?, va a ser acusado de terrorista. A Leonidas Issa en el paro le secuestraron y le retuvieron. Natalia, ¿en qué estado están? Tú hablabas de los 9 guevaristas. ¿En qué estado está su causa? Hace días se llamó a juicio, ¿verdad? ¿Cuál es la situación y cuál es la perspectiva? Así para terminar brevemente. Mira, este juicio, este proceso, no empieza todavía el juicio porque no se instaló la audiencia. Este proceso está lleno de vicios jurídicos, de anomalías, de arbitrariedades, que si la justicia realmente operara en base a la ley, esto ya se hubiese caído por nulidades. Solo una nulidad de las tantas que hay. Ellos, los 9 chicos, estuvieron investigados desde el 2021, agosto desde el 21, y no se les informó. Es decir, la investigación se hizo en reserva. Cuando 5 veces, o creo que son más, los jueces negaron al fiscal Toainga que la investigación sea reservada. A él no le importó e hizo en reserva. ¿Qué pasa con esto? Que les deja en indefensión a ellos, porque no saben qué está pasando, ¿verdad? Y como no es autorizada la reserva, esto es una arbitrariedad, es una ilegalidad que les hayan estado pinchando teléfonos, haciendo seguimientos, y luego dicen que no les informaron porque no sabían los nombres verdaderos, porque solo sabían los alias. Cuando ya en el mismo agosto del 21, las operadoras telefónicas les dan los nombres y las direcciones. Digámosle a la gente, y con eso terminamos, ¿quiénes son los guevaristas? Porque la gente, bueno, ha oído la versión de la justicia, la versión de la policía, la versión del gobierno. Ellos son, según esas versiones, terroristas, han estado organizando, han estado formando grupos guerrilleros. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Y por qué están ahí? Mira, primero ellos tienen una posición ideológica, que es una posición ideológica ligada a la izquierda. Tengo que decir aquí que la disidencia ideológica no es un crimen en el país, ¿no es cierto? No, o sea, uno puede tener cualquier opción ideológica. Ellos han optado por la izquierda, que son un movimiento, digamos, colectivos sociales de gente que lo que busca es, primero, hacer educación popular, hacer psicología popular, es decir, dar atención psicológica a aquellos sectores que no tienen para pagarse un psicólogo. Han hecho ollas populares para dar comida a los refugiados, sobre todo a los refugiados del país hermano de Venezuela. Han organizado equipos de fútbol de los niños en los barrios pobres, sobre todo en San Roque, ¿sí? ¿Qué han hecho? Han estado involucrados en las escuelas, no todos, en el caso específico mi sobrino de Fe y Política, que son escuelas de formación eclesiástica, ligada a la iglesia, ¿no? Que obviamente la iglesia, esta iglesia que está del lado de los pobres. Eso han estado haciendo. Muy bien, esta es la versión de Natalia Sierra en torno a lo que piensa ella del gobierno nacional,
del Ecuador y su futuro, y de esto, de acápite último de los presos políticos, ¿verdad? Es un asunto preocupante y esperamos que no prospere eso, porque el miedo, el terror no puede ser el menú diario de los ecuatorianos. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros en el despertar de GAFA TV Ecuador. Gracias a Natalia Sierra, que nos ha acompañado esta mañana. Hasta pronto. La salud y la higiene visual cuidan sus ojos, y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva Visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito, Avenida 10 de Agosto y Ramírez Dávalos, Parque Julio Andrade. Al despertar.